Muchas gracias a la organización por haberme invitado. Realmente el tema de vesícula y vía biliar es bastante deprimente. Hemos escuchado ya a la doctora Carballido y el doctor Salas, que hablaron gran parte de lo que yo voy a hablar porque la cantidad de trabajo es bastante baja. Desgraciadamente, en los países que normalmente publican las incidencias son muy bajas, entonces tienen pocos trabajos. Por lo menos lo positivo o lo más optimista que tenemos acá es lo publicado por los doctores González y por la autora Miller, que tienen sobre 40% de sobrevida a 5 años y eso es bastante bueno. En la historia de la radioterapia en cáncer de vesícula biliar se ha hecho de todo. En algún momento se hizo radioterapia abdomen total, que realmente no tiene mucho ácido desde el punto de vista radiobiológico y se veían muchas complicaciones desde el punto de vista de enteritis actínica. Ahora, en la medida que han ido mejorando las condiciones de equipamiento de radioterapia, se puede proteger un poco más los órganos en riesgo que hay en la zona riñón, hígado, intestino, y eso puede permitir tener en algún momento mejores resultados. Sabemos que la cirugía oncológica es la única terapia que permite una posibilidad de curación, pero es difícil obtener márgenes quirúrgicos adecuados y solamente más o menos un 25% de los pacientes pueden ser sometidos a cirugía con intención curativa. Y la radioterapia adyuvante pretende controlar la enfermedad microscópica residual en el lecho tumoral y en los linfonodos regionales. Realmente no hay un muy buen estudio de tapificación para el cáncer de la vesícula biliar. Nosotros también usamos acá el PET, pero el PET, cuando es un paciente, habitualmente llegan recién operados y son hallazgos, el cáncer de la vesícula. Entonces están recién operados y en el PET nos aparece siempre el hipermetabolismo en el lecho quirúrgico, pero eso es por la cirugía reciente. Y nos sirve el PET en estos casos para ver si es que tenemos enfermedad a distancia. Pero el problema local no se puede resolver con el PET. El rol de la radioterapia en cáncer de la vesícula y de la vía biliar es incierto, debido a que los trabajos derivan de experiencias en general que son pequeñas, por lo que decimos de la incidencia muy baja en los países que investigan, a lo largo de muchos años y con una variedad de métodos terapéuticos utilizados. Hay muy pocos trabajos randomizados, si es que hay alguno. Hay escasa cantidad de pacientes, protocolos que son muy poco robustos, reportes incompletos de técnicas terapéuticas y datos confusos de los estadios. La radioterapia, como decía, ha sido administrada en muchas condiciones, después de resecciones curativas con márgenes R0, R1, después de resecciones R2, en ese caso son solamente con intención paliativa, y además con intención paliativa después de bypass cuando llegan pacientes con ictericia. Y lo que se sabe es que las tasas de sobrevida aumentan cuando se logra cirugía curativa, pero en esos casos llega solamente a 6 o 7 meses. El agregado de la radioterapia externa adyuvante puede prolongar la sobrevida a 12 meses. No se incluye pacientes con T1, pues sus tasas de sobrevida son muy altas y el riesgo de compromiso ganglionar en esos casos es bastante más bajo. Los pacientes que tienen lesiones que comprometen más allá de la mucosa son los candidatos a la radioterapia externa. Pacientes con T2, T4 y resección completa que reciben radioterapia externa tienen sobrevida media de sobre 16 meses. Y esos 16 meses se comparan con menos de 6 meses de sobrevida cuando se hace cirugía exclusiva. Lo habitual es hacer una asociación con radio y quimioterapia, y la quimioterapia normalmente se basa en 5-fluoracilo. Y los pacientes elegibles para terapia adyuvante, en realidad, como dijo la doctora Carballido, debieran estar siempre en trabajos clínicos. Es como bastante deprimente que teniendo una incidencia tan alta no nos podamos poner de acuerdo para hacer trabajos multicéntricos. Este es un trabajo del año 2009. La evaluación linfática es crítica en las resecciones radicales del cáncer de vesícula y vía biliar. Está claro que pacientes con resección R0, que son catalogados como N0, con un recuento de 6 o más ganglios, tienen tasa de sobrevida libre de recaída y sobrevida específica de 70 y 72%. En este trabajo, lo recomendable es sobre 6 ganglios resecados. Y los pacientes que tienen una resección R0,
pero con N0 basados en un recuento de menos de 6 linfonodos tuvieron tasas de sobrevida libre de recurrencia y sobrevida específica de 32 y 45% respectivamente. Normalmente nos llegan los enfermos solamente con la colecistectomía y con el ganglio cístico. Y lo habitual es hacerles una resección del lecho tumoral más una linfadenectomía. Este es otro trabajo del año 2012. Se necesita una radioterapia adyuvante después de una resección curativa del cáncer de la vesícula biliar, de los cánceres biliares extrahepáticos. Y se hizo acá un metaanálisis, pero solamente son estudios observacionales. Para este trabajo se eligió estudios que tuvieran cánceres de conductos biliares extrahepáticos después de resección, en que se comparó cirugía seguida o no seguida de radioterapia adyuvante con o sin quimioterapia concurrente, o sea, muy variado. No se identificó estudios randomizados y se consideró solamente estudios observacionales de cohorte y series de casos, que es lo habitual. Todos los estudios usaron técnicas de radioterapia adyuvante 3D y la quimioterapia concurrente se basó en 5-fluoracilo y se usó en el 57% de los estudios. En los casos en los que se reportó la localización tumoral fue más a menudo colangiocarcinoma en la mitad de los estudios, o cáncer ampular, menos de un tercio de los estudios, y solamente algunos estudios fueron de cáncer de la vesícula biliar. En 44 estudios fueron incluidos en la revisión 15 estudios de cohorte retrospectivos y 29 series de casos. La sobrevida media varió desde 3 a 34 meses para radioterapia en 20 estudios y fue peor para N positivo y o margen positivo, es lo habitual. Para la cirugía exclusiva la sobrevida media fue de 16 a 38 meses en 21 estudios. Y para estudios de pacientes con márgenes IO-N negativo, la sobrevida media varió entre 30 a 60 meses y para pacientes con márgenes positivos fue de 22 meses o menos. Las toxicidades inducidas por radiación, efectos agudos y tardíos, en general fueron bien toleradas, pero hubo reacciones severas. En algunos casos, sangramiento, estenosis que requirieron cirugía. Ese es un problema. Normalmente cuando los pacientes son sometidos a cirugía y posteriormente radioquimioterapia, a largo plazo tienden a hacer estenosis de intestino, de la vía biliar. Y estas complicaciones estuvieron relacionadas mayormente con fraccionamientos alterados o uso de sobreimpresión con braquiterapia. La toxicidad clínica tardía fue realmente escasa, 2 a 9% en este trabajo y en forma de obstrucciones o sangrado gastrointestinal. En este trabajo la sobrevida total fue significativamente mayor para radioterapia versus cirugía exclusiva. En 10 estudios de cohorte, pero la heterogeneidad fue bastante importante. Se incluyó 7 estudios de colangiocarcinoma extrahepático, 3 de cáncer ampular y 1 de vesícula biliar. En un análisis de subgrupo de colangiocarcinoma se encontró que la sobrevida fue bastante mayor para radioterapia versus cirugía sola. En este caso hubo poca heterogeneidad, pero fue significativa la mayor frecuencia de márgenes positivos en el grupo de radioterapia versus el de cirugía. Recordemos que esto no es randomizado. El grupo con márgenes positivos era un 69% versus un 39% en cohortes de colangiocarcinoma extrahepático. La conclusión de los autores es que que es un estudio observacional, se encontró que pacientes con colangiocarcinoma extrahepático tratados con radioterapia adyuvante tuvieron un riesgo significativamente menor de morir que aquellos sometidos a cirugía exclusiva. Este es otro trabajo del año 2009 de terapia adyuvante para cáncer de la vesícula biliar. Es la experiencia de la clínica Mayo y aquí entre los autores está el doctor Gunderson, que es uno de los que más ha publicado en este tema. Es un análisis retrospectivo de pacientes sometidos a resección R0 por cáncer de la vesícula biliar entre el año 85 y el 2004 en estadios 1, T1, T2, N0, M0, o estadios 2, T3, N0, M0, o T1, T3, N1, M0. Y la terapia adyuvante consistió en 5-fluoracilo con radioterapia concurrente, 50.4 Gray en 28 fracciones. En este estudio se incluyó a 73 pacientes, 25 de ellos recibieron radio con quimioterapia adyuvante.
En el análisis univariado no hubo factores adversos para la sobrevida total con significación estadística, pero hubo tendencia solamente para estadios N1 versus N0 con un P de 0,06, NX versus N0, P de 0,09, estadios 3 versus T1, T2 con un P de 0,06 y una histología distinta de adenocarcinoma. Hemos visto que la gran mayoría son adenocarcinomas. La sobrevida media total para pacientes con radioquimioterapia adyuvante versus cirugía exclusiva fue de 4,8 años y 4,2 años respectivamente. Eso es un P no significativo. Pero un porcentaje significativamente mayor de pacientes con radioquimioterapia adyuvante tenían estadios 2. En el modelo multivariado de Cox, un mayor T y un N e histología distinta de adenocarcinoma fueron predictores significativos de una sobrevida disminuida. La radioquimioterapia adyuvante fue un predictor significativo de mayor sobrevida total, con un P de 0,004 solamente en ese grupo de pacientes. Este trabajo es del año 2012. Es necesaria la radioterapia adyuvante después de resesiones curativas de cánceres de la vía biliar extrahepática. Esto también es un metaanálisis. Se hace una evaluación del impacto de la radioterapia con o sin quimioterapia concurrente en toxicidad y sobrevida de pacientes con resección radical de cáncer de vía biliar extrahepática, colangiocarcinoma extrahepático, cáncer de vesícula biliar y cáncer ampular puro. En este se hizo una revisión completa de lo publicado entre el año 95 y el año 2008. La radioterapia adyuvante se usó técnica 3D y en ausencia de estudios randomizados se consideró estudios de cohorte observacionales. 10 estudios retrospectivos de cohorte, solamente en 2 se reportó el uso de quimioterapia concurrente y los pacientes en las cohortes con la radioterapia adyuvante con mayor frecuencia eran R1 y N positivo. O sea, los enfermos que le encontraban peores factores pronósticos se les hacía la radioterapia. Y la radioterapia, para los colangiocarcinomas extrahepáticos, la radioterapia adyuvante mejoró significativamente la sobrevida total, con un P significativo. El metaanálisis no fue factible para cáncer de vesícula ni para cáncer ampular. Y la toxicidad clínica tardía fue baja, 2 a 9% de obstrucción o sangramiento. En ausencia de radioquimioterapia se encontró en la revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales que pacientes con colangiocarcinoma extrahepático tratados con radioterapia adyuvante tienen un significativo menor riesgo de muerte comparado con pacientes tratados con cirugía exclusiva. El tratamiento óptimo adyuvante para los casos con cáncer de la vesícula biliar resecado no está determinado y hay pocos trabajos que apoyan un régimen estándar para tratamiento adyuvante. Y lo de las guías de la NCCN realmente es un chiste, eso de que absolutamente cualquier cosa ponen que uno puede hacer en cáncer de la vesícula y de la vía biliar. Realmente debiéramos tomar, como dijo la doctora Lena, alguna conducta de grupo para ver qué hacer y hacer mayores estudios. Desgraciadamente, nuestra idiosincrasia aparentemente no nos permite juntarnos y hacer trabajos multidisciplinarios. Un modelo desarrollado para hacer predicciones de sobrevida en pacientes operados y sometidos a radioterapia determinó que se benefician aquellos T2 hacia arriba y con N positivo. No se beneficia de radioquimioterapia aquellos T0 o T1B. Eso es solamente un modelo predictivo que se desarrolló en Estados Unidos. Muchas gracias.